cómo la forma incorrecta de comunicarnos puede dar una idea errónea. Buenos días, este es la presentación del trabajo encargado por el doctor Mauricio Camargo y los integrantes son Sharik Samantha Obando Ramírez, Jefferson Andrés Lozano Vela, Rafael Antonio Rodríguez Mateus y yo, Martín Maldonado Clavijo. ¿Cómo la forma incorrecta de comunicarse puede dar a entender una idea errónea? Ya que nos ha pasado en más de una ocasión. Dar introducción o al objetivo que tanto en la vida personal como en la profesional se mantiene frecuentemente una interacción con otros, ya que somos seres sociales y las relaciones son esenciales para nuestra vida. No obstante, se debe haber experimentado más de una vez cualquier situación en la que el mensaje recibido fue incorrecto o el receptor lo recibió de manera incorrecta. En cierto modo son estas situaciones las que nos ayudan a fortalecer y mejorar nuestra forma de comunicarnos. Si se trata de aprender de ellos, por la superación de malentendidos, comienza con la comprensión que se derivan de estos malentendidos, no de desacuerdos fundamentales que no se pueden resolver. A lo largo de los años hemos podido presenciar que la comunicación fundamental para poder llevar a cabo hacer relaciones o el simple hecho de poder compartir información, por la cual un mal uso de esta podría dar a entender una idea errónea o que se aleja del tema, claramente. Así que podemos visualizar qué lo causa y un uso correcto de la misma junto a la forma de la expresión, ya que esto también cabe y se recalca, ya que con una forma de expresión corporal o expresión pues más o menos de sentimientos, las cosas cambian. La idea se puede interpretar de una diferente forma, ya que no es lo mismo que yo les estaba hablando así, que enojado, con una cara de enojado o disgusto, y ustedes entenderían un mensaje que no es el correcto. Dudas iniciales. Nuestras dudas iniciales eran cómo hacer un uso correcto de la comunicación, cómo el uso correcto del lenguaje influye en los demás y cómo mi tono de voz influye en la expresión de un mensaje. A medida que se fue desarrollando el ensayo, logramos aclarar estas dudas. Anécdota. Como anécdota se utilizó una situación que me ocurrió con un señor de edad mayor, que fue un accidente en la vía Bogotá-Carupa. El señor iba a gran velocidad en su bicicleta y tuvo un accidente ya que un perro se le atravesó y lo hizo caer. Las dos primeras personas que lo atendimos fuimos mi hermano y yo. Activamos el sistema de emergencias y después comuniqué lo que ocurrió a su esposa. Y por un malentendido su esposa pensó que el perro que lo hizo caer era mío y casi me demanda. Estas son algunas ideas para expresarte correctamente con las demás personas. La primera es escuchar atentamente antes de hablar. Es importante escuchar a la otra persona para entender su perspectiva y sus necesidades. La segunda idea es hablar con claridad y utilizar un lenguaje claro y sencillo. La tercera idea es ser respetuoso porque es importante expresarse con respeto hacia los demás, evitando comentarios ofensivos o discriminantes. La cuarta idea es ser empático, esto quiere decir tratar de entender la situación de la otra persona y ponerse en su lugar. La quinta idea es evitar interrupciones, esperar a que la otra persona termine su explicación antes de intervenir. La sexta idea es pedir aclaraciones si no se entiende algo. Es importante pedir aclaraciones sin miedo a parecer ignorante. Además, ser asertivo, esto quiere decir expresar lo que se quiere de manera clara y directa sin agredir a la otra persona. También practicar la comunicación no verbal, es decir, tener buenas posturas y mantener contacto visual para demostrar interés y confianza. Por otro lado, reconocer los errores. Si se comete un error al expresarse, es importante reconocerlo y disculparse si es necesario. Asimismo, ser consciente del tono de voz que se debe utilizar. Debe ser un tono adecuado para la situación y evitar sonar agresivo o apático al hablar. La comunicación es normalmente un proceso doble. Por un lado, alguien trata de enviar un mensaje, por otro, alguien trata de entenderlo. Ideas. La comunicación con respeto. La comunicación respetuosa hace parte importante de cualquier relación. Esto significa hablar con honestidad y sin juzgar y escuchar con atención. Debemos evitar los insultos, los gritos y la manipulación en nuestras relaciones con los demás. Esto nos ayuda a construir una base de confianza y respeto con las personas.
Es importante tener en cuenta el lenguaje corporal, la forma en que nos sentamos, nuestra postura y nuestros gestos que pueden cambiar el significado de nuestras palabras. Esto nos ayuda a comunicarnos de forma más clara y efectiva. ¿Cómo utilizar la empatía? La empatía es una habilidad muy importante para comunicarse con las personas. Esto significa tratar de entender la perspectiva de otra persona y ponerse en su lugar. Esto nos ayuda a entender mejor sus necesidades o deseos, lo que nos ayuda a responder de forma más apropiada y también nos ayuda a construir una relación más profunda. Es importante recordar que la empatía no solo significa que estemos de acuerdo con lo que otra persona está diciendo, significa que estemos escuchando sus opiniones y tratando de entender en su punto de vista. ¿Cómo mantener la calma? Es importante mantener la calma cuando se comunica con otras personas. Esto nos ayuda a evitar argumentos y discusiones y nos sentimos enojados o frustrados. Es importante tomar un momento para respirar y pensar antes de hablar. Esto nos ayuda a mantener conversaciones más constructivas. Es importante tener en cuenta que todos tenemos diferentes opiniones y puntos de vista. Esto significa que no siempre estaremos de acuerdo, pero es importante escuchar y respetar la opinión de los demás. Escuchar efectivamente. La escucha es una habilidad muy importante para comunicarse con las personas. Esto significa prestar atención a lo que las otras personas están diciendo y haciendo preguntas para asegurarse de entender lo que están tratando de decir. Esto ayuda a construir relaciones más profundas y nos ayuda a entender más a los demás. Es importante recordar que la escucha activa no significa que estemos de acuerdo con la que otra persona esté diciendo. Lo que significa es que estamos escuchando con atención y tratando de entender su punto de vista. Expresar sentimientos. Es importante expresar nuestros sentimientos de forma clara y respetuosa cuando nos comunicamos con las demás personas, porque esto significa hablar con honestidad y evitar los juicios y la manipulación. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender mejor a los demás y construir relaciones más profundas. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene diferente opinión y punto de vista. Eso significa que no siempre estaremos de acuerdo con las demás personas, pero es importante escuchar y respetar las opiniones de los demás, respetar los límites. Es importante respetar los límites de los demás cuando nos comunicamos con ellos. Esto significa respetar sus deseos, necesidades, así como respetar su tiempo y espacio. Esto nos ayuda a construir relaciones saludables y respetuosas. Es importante tener en cuenta que la comunicación no solo es una parte de cualquier relación. Esto significa que debemos hablar con honestidad, sin juzgar y escuchar con atención. Conclusión. En conclusión, gracias a lo observado de la anécdota, se puede visualizar la falta de escucha de lo que el joven está hablando en ese momento, ya que la señora dedujo que el perro era el joven. Además, se puede evidenciar la falta de empatía por parte de la señora. Una solución para evitar que el mensaje sea traducido de forma errónea es la escucha activa. Gracias.